Buenas noches, tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy el hermano Alberto Colín. Hoy, 25 de octubre del 2025, sábado, 8 de la noche con 49 minutos, tiempo de México. Ya tenía tiempo que no había podido transmitir por medio de Facebook y de YouTube. Hermanos, hago esta transmisión porque nosotros ya sabemos y tenemos uso de conciencia de que estamos viviendo un tiempo muy difícil. Mire, hermanos, aquí en México ya se legisló, ya se tomó como ley y que muchos no lo han querido aceptar, pero esto es una verdadera realidad. Aquí en México ya se les está haciendo del conocimiento a los mexicanos una insistencia de que deben de acudir a eso del o sea, usted sabe a qué me refiero, de la clave única de registro de población, CU, o sea, con las letras iniciales. ¿Usted sabe a qué me refiero? Eso donde van al registro civil y en uno de sus ojos, pues le hacen lo del escaneo. Quiero decirles que nuestro gobierno mexicano puso un pretexto según que esto va a ayudar para las personas desaparecidas, pero es totalmente falso. Hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando tú vas a un centro comercial, por ejemplo aquí en México, Aurrerá, Sams, ya hay máquinas que te cobran como si fueran unas personas. Entonces, todo se va digitalizando, todo ya es modernizado, todo ya es por escaneo y se está cumpliendo la palabra del Señor. Estamos viviendo el apocalipsis. Todo se está preparando para el nuevo gobierno del mundo. Todo se está preparando. Ya esto ya está a las puertas, hermanos. Yo, por ejemplo, yo estudié la carrera de Derecho. Yo me titulé como licenciado en Derecho o abogado, que es lo mismo. Y hoy en la actualidad, todos los sistemas digitalizados, todos los mecanismos digitalizados, ya sea, por ejemplo, para presentar una demanda, ya sea para ver los acuerdos de un expediente, incluso para poder utilizar los trámites que presta el servicio de cada tribunal, ya todo se está haciendo por tarjeta, digitalizado, escaneado. ¿Y qué quiere decir? Que estamos en un tiempo no solamente difícil, sino que estamos en un tiempo donde ya nos debemos de preparar y debemos limpiar nuestras vestiduras y debemos nosotros siempre todos los días estar a cuentas con Dios, porque la venida de Yeshua
está tan cerca, hermanos. Muy, muy cerca. Hay restricciones. Hay restricciones en las redes sociales. Hay limitaciones. ¿Y por qué, hermanos? Porque la persecución de la iglesia desde hace tiempo comenzó, pero se va intensificando cada vez más, hermanos. Le decía hace un momento, en México ya se está hablando más, es más mentado el término de la CUR. Eso lo de el escaneo, hermanos. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando se inició esto, hace tiempo atrás, los legisladores de la Ciudad de México, de diferentes estados de la República Mexicana, empezaron a levantar la voz. Porque si es algo confidencial tu identidad, si es algo confidencial tus datos, no los vas a poner en resguardo de una persona moral, como lo es un gobierno, un municipio, un ayuntamiento, como es un estado, como es la Ciudad de México, poder ejecutivo, legislativo, judicial, ya sea federal o local. Pero todo se está cumpliendo, hermanos, al pie de la letra. De tal manera que esto, lo del CUR que le estoy mencionando, nosotros los cristianos es cuando más debemos meternos en oración, debemos de buscar a Dios, debemos nosotros vislumbrar y ver a los alrededores que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más y más y más cerca. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, nuestro amado Señor, ha sido muy paciente con todas las naciones. Usted vio en las noticias hace poco, aquí en México, en el estado de Veracruz, cuando yo fui allá lo que usted vio en Veracruz, las inundaciones, cómo fue golpeada esa nación precisamente porque hay mucha idolatría, brujería, el culto a la muerte, hay mucha santería, hay mucha hechicería. Hermanos, cuando yo fui a Catemaco, Veracruz, cuando yo fui, allá cuando conocí a un profeta de Dios que tiempo atrás era muy mansito, era humilde, lamentablemente cuando tuvo su iglesia allá en Catemaco, Veracruz, se le subió. Y así es normal, hermanos, así es. ¿Por qué? Porque el que nunca ha tenido y cuando tiene se vuelve loco. Se vuelve que está hasta los cielos y ve a los demás hasta abajo. Pero cuando yo fui a Catemaco, hermanos, ahí fue una lucha espiritual fuerte, hermanos, fuerte. Pero también allá en Catemaco, Veracruz, yo vi la gloria de Dios, fui bendecido. Y déjeme decirle algo muy importante, hermanos. No es que me pare el cuello o porque yo diga que Dios sea yo uno de los preferidos. No, hermanos. Pero lo que le voy a decir algo no es casualidad, sino es una causalidad de causa y efecto, porque Dios es la causa y yo el efecto de las bendiciones de Dios. En varias partes a donde yo he ido, en diferentes partes, siempre Dios, por su misericordia, tuvo a bien hablarme a través de los profetas. Y siempre Dios
me habló por misericordia. Hace años atrás, cuando todavía yo no salía a predicar, Dios me hablaba para jalarme las orejas. ¿Por qué, hermanos? Le estoy hablando años atrás. Más atrás, porque, hermanos, no hacía mi decisión por buscar a Dios y prepararme espiritualmente. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, hay una certera de mentirosos, perdón por lo que diga, hermanos, y no estoy generalizando, pero de hombres que se levantan teniendo según el don de la profecía, según el don de sanidades, según el don de discernimiento de espíritus. Y tanto charlatán, hermanos, que el pueblo de Dios, nosotros nos debemos de cuidar, porque estoy hablando de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, de los falsos ministros. Pero, oh, gloria a Dios por aquellos profetas de Dios, por aquellos siervos pastores que son usados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, estamos viviendo ya parte del Apocalipsis. Pero ¿sabe cuál es lo triste, hermano? Y se lo voy a decir, aquí es donde yo voy a entrar a lo central de esta transmisión. Mira qué bonita Biblia, hermanos. En este año, como en los principios de estos meses, de este año, terminé de leer la Biblia. Y nuevamente hoy la estoy leyendo y voy en el libro de Deuteronomio capítulo 33. O sea, más o menos yo alcanzo a leer la Biblia como 3 veces por año. Fíjese bien lo que le voy a decir, queridos hermanos. Dice la palabra en Mateo capítulo 22 y en el versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mortis causa, Dios no es de mortis causa, Dios es de vivos, Dios es eterno, más allá del tiempo, en el principio y el fin. Dios no tiene principio ni fin. Fíjese bien, hermanos, con lo que le voy a decir, porque esto es muy delicado. Estamos en este mes de octubre 2025. Acuérdese que los satanistas estuvieron en un ayuno de 40 días. Ellos se meten a un ayuno de 40 días. Y usted debe de tener mucho cuidado con sus hijos para que no se los lleven, porque sabemos, usted y yo, y todos los que van a escuchar esta transmisión, que lo que es el Halloween, 31 de octubre, si no mal recuerdo, es el cumpleaños mundial de ese miserable. Entonces, usted sabe lo que al enemigo le gusta, lo que le gusta de los niños, lo que beben los hechiceros, los brujos, los satanistas. Y la misma iglesia de Cristo se presta al juego de Satanás, porque compran. Fíjese bien, hermano, lo que le voy a decir, esto no es una broma. Esto no es un juego. La misma iglesia de Jesucristo, comprada y lavada con su sangre preciosa, se presta al juego
de la celebración a los muertos. Mira, hermano, te voy a decir dónde Satanás tiene engañada a la iglesia. Hay gente cristiana que en estos tiempos que se está vendiendo en los centros comerciales pan de muerto, eso es lo que están comprando cristianos, pan de muerto. Y eso no lo debemos de hacer, hermano. En serio, así se lo digo. En estas fechas, o lo que es el mes de noviembre, hay cristianos que les gusta ir al panteón. Y nosotros no tenemos nada que estar visitando a los que ya están muertos, que no están ahí, sino solamente sus restos. No tenemos que ir a hacer nada en el panteón. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Otro punto muy importante es que siempre hay cristianos, hay cristianos que caen en en esta trampa del enemigo. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Cuando allá, en Pachuca, Hidalgo, un disque hermano, pero nada que ver, hermano. Fíjese, nada que ver, hermano. No voy a decir el nombre, pero aparte de mentiroso, aparte de labioso, aparte de fornicario, avaro. Fíjese bien, hermano, avaro. Y cuando yo fui ahí a ver sus propiedades de presumidote, pero nada que ver, dice un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Había levantado un altar guardando las cenizas de sus padres. Óigalo bien lo que le voy a decir, hermano. Un cristiano, un hijo de Dios, no debe de tener guardadas en sus casas o en su casa las cenizas de muertos de su papá, de su mamá o de su familiar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso es abominación a Jehová. Y yo decía de ese fornicario de ahí de Pachuca Hidalgo, aquí en México, hermano. Y también dice que la hermana, que no es hermana, también fornicaria. Yo decía, ¿cómo levantaron un altar guardando las cenizas de sus padres? Cuando todo eso es una porquería, hermanos. ¿Y por qué no levantar un altar para doblar rodillas y buscar a Dios de todo corazón? Así es que, hermano, si usted en su casa tiene esas cochinadas, o sea, le voy a decir con la verdad, si usted tiene esas cochinadas, sáquelas de ahí de su casa. ¿Por qué, hermano? Porque, fíjese bien, el ser humano así es por naturaleza. Cuando tiene a sus seres queridos en vida, ni siquiera los va a ver y se olvidan. ¿Cuántos hijos malagradecidos tienen abandonados a sus padres? ¿Cuántos hijos malagradecidos han llegado a matar a sus padres? Y ahora, cuando se les mueren, empiezan a llorar y a decir que eran muy buenos, que los extrañaban mucho. Pura hipocresía, hermanos. Por eso, si Dios te da a tu padre y a tu madre, disfrútalos en vida. Entonces, un verdadero cristiano
no tiene que andar comprando flores para el panteón, ni mucho menos estar visitando el panteón, ni tener cenizas de sus familiares, esas porquerías, hermano. Un verdadero cristiano no tiene que andar, por ejemplo, si tú tienes hijos que van a la primaria, al kinder, a las escuelas públicas o privadas, preparatoria, universidad, nosotros no tenemos, bueno, tus hijos ni un cristiano tiene que relacionarse con las ofrendas de muertos, ni siquiera para cooperar, porque acuérdate que nadie te puede obligar a lo que no está permitido. Dice un principio del derecho, lo que no está prohibido está permitido. Nadie te puede obligar a lo que no está permitido. O sea, nadie te puede obligar a lo que no... O sea, si hay algo que no te pueden obligar, es a que tus hijos cooperen en las ofrendas de muertos. Un verdadero cristiano no tiene que andar en el Halloween. Un verdadero cristiano no tiene que levantar altares a sus familiares, porque eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Saque esas cochinadas de su casa, límpiese, limpiémonos, purifiquémonos, hermanos, porque en estos tiempos, en este mes de octubre, en este mes, es el mes del cumpleaños del enemigo. Y se junta todo, hermanos, fíjese bien, se junta todo porque viene el Halloween. Ese día el cumpleaños del enemigo, miserable. Después, el 1 y el 1 de noviembre, lo de los muertos. Y el 1 celebran al perro sarnoso la muerte, hermanos. Aquí en México, Dios está enojado con México. Y ¿sabe qué, hermanos? Aquí en México, hasta cristianos hablan esa de la madre tierra. Se lo voy a deletrar porque Dios le repudia muchísimo, le repudia ese nombre que él no lo pronuncia. M-A-M-A-P-A-C-H-A, que dicen la madre tierra. Pero o estaba yo oyendo a un pastor japonés de Corea, pero no es japonés, es coreano, que esa fue una mujer bruja que existió. Y los mexicanos, y hay cristianos que pronuncian ese nombre miserable y no se dan cuenta que están cayendo en la trampa del enemigo. Nosotros no debemos de aceptar comida que fue ofrecida a los muertos. Ah, y otra cosa, hermanos. Otra cosa garrafal que hay entre el pueblo de Dios, porque el mundo está perdido, pero el pueblo de Dios que sabe todavía se presta al juego del enemigo. ¿Saben qué han hecho cristianos? Cuando se les muere su papá, su mamá o su familiar, pero por lo regular es el papá y la mamá, pasan los años y después, en determinado año, dicen, vamos a volver a celebrar el aniversario
de la muerte de mi señor padre, que fue hace 10 años. Y hermanos, hacen como un culto de aniversario por la muerte de su padre, que se murió hace 10 años. Hermano, esa es una porquería. Nosotros no tenemos que hacer aniversarios, cultos de aniversario, recordando la muerte de nuestros padres o de nuestros familiares. O sea, un cristiano no debe decir, vamos a reunirnos porque debido al aniversario del fallecimiento de mi señor padre, de mi señora madre o de mis abuelitos, que fue hace como 15 años. Eso no tenemos que hacer, hermanos. Nosotros no tenemos que recordar a los muertos. Los muertos están muertos. Ahora, si la Biblia te dice, en el pasaje que te leí, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, entonces los que morimos en Cristo, los que estamos en Cristo, entonces no estamos muertos espiritualmente, sino que estamos vivos y siempre viviremos con Él, porque si vivimos con Él reinaremos. Entonces Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Y sabe cuál es, hermano, el otro error garrafal dentro de las iglesias cristianas? Y Satanás se burla de las iglesias cristianas, hermano. Se burla. Y Satanás los tiene cegados. ¿Sabe cuál es otro error garrafal? ¿Sabe cuál es, hermano? ¿No lo ha notado? ¿No lo ha notado, hermano? Que en diciembre vienen las fiestas navideñas. Y mire cómo es posible que haya pastores torpes, segadores. Pero eso sí, para pedirle dinero y sacarle dinero a la gente son pero bien relistotes. Y para marear a la gente son relistotes. ¿Sabe, hermano? Nosotros no debemos de andar cantando Navidad, ni andar poniendo árbol de Navidad, ni haciendo pastorelas, ni dándonos el abrazo de feliz Navidad, hermanos. Nosotros no debemos de prestarnos al juego del enemigo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Padre Santo, porque su nombre es grande y para siempre es su misericordia. A su nombre, gloria, Señor Jesucristo. Por eso es importante leer la Biblia, hermano. Por eso es importante llenarse de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Qué bonito es cuando tú lees la Biblia, cuando tú te metes con Dios para conocer su palabra. No recuerdo ahorita el pasaje, hermano, pero creo que es Colosenses. Padre eterno, un pasaje muy conocido que les quiero leer, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Es decir, hermano, te lo voy a decir, no encuentro el pasaje. El pasaje donde dice que habla en las epístolas del apóstol San Pablo, que habla de las costumbres del mundo. No recuerdo. Fíjate bien, hermano, lo que te voy a decir. Cuando tú celebras Navidad, cuando tú te inmiscuyes en el Halloween, cuando tú vas al panteón, cuando tú compras pan de muerto, cuando tú tienes cenizas en tu casa de tus familiares, estás cayendo en la trampa de Satanás, porque estás cayendo en las tradiciones diabólicas y satánicas que la gente dice que son tradiciones humanas. Mentira. Mentira, hermanos. A su nombre sea toda la gloria, porque nosotros fuimos llamados a santificación, mas no a revolcarnos en las porquerías y en las cosas del mundo. No le enseñes a tu hijo a poner un árbol de Navidad. No le enseñes a tu hijo a cantar cánticos de Navidad. No le enseñes a tu hijo a hacer pastorelas. No le enseñes a tu hijo que Cristo hay que recordarlo el 24 de diciembre. Hermanos, reprendamos al diablo en el nombre de Jesucristo. Estamos, hermanos, estamos en los tiempos finales. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, en este mes de octubre, tenemos que guardarnos, porque la lucha está fuerte espiritualmente. ¿Te acuerdas, hermano? Fíjate bien, allá en San Marcos Guerrero y en los alrededores, hay grupo de satánicos, hermanos. La lucha es fuerte. La lucha es fuerte, hermanos. Hermanos, el miserable poder del enemigo quiere parar a la iglesia de Dios. Y te voy a decir una cosa, hermanos. Este año, cuando fui a San Marcos Guerrero, a mediados de julio, este año, a comparación de los anteriores años que he ido allá a San Marcos, para mí fue el año más peor de lucha espiritual que tuve con el enemigo. Fíjate bien, hermanos, yo te lo he dicho en algunas transmisiones anteriores, que yo fui atacado por el enemigo en este año, y en el mes de agosto, llegando aquí, fue mi verdadero martirio y calvario, como no te lo puedes imaginar. Me dio tan fuerte el nervio ciático en mi pierna del lado izquierdo, así como estoy del lado izquierdo. Y fue una lucha muy fuerte. Pero allá en San Marcos Guerrero, mi hermano Gabriel y yo hemos visto la gloria de Dios, porque sabes que Dios les está abriendo los ojos a los ciegos. Dios les está abriendo, hermanos, Dios les está abriendo a la gente los ojos espirituales. Y hermanos, le estoy diciendo, yo pidiendo al Señor, le estoy diciendo, Señor, yo te ruego
que me indiques cuándo voy a salir a predicar. Hermanos, tardé en recuperarme. Tardé, hermanos, llegando aquí en agosto. Para mí fue un calvario. Septiembre fue un calvario. Y me fui sintiendo bien apenas en la primera semana de octubre. Y Dios me sanó, hermanos. Pero ahorita le estoy pidiendo a Dios, Señor, indíqueme cuándo voy a salir a predicar. ¿Cuándo voy nuevamente a enlistarme en la fila de los guerreros para arrebatarle las almas al diablo? Mira, hermano, yo vengo con una mentalidad, en el nombre de Jesús se lo digo. Porque a mí lo que me hizo Satanás fue un dolor, hermanos. Fue un dolor, pero muy fuerte, como no te lo imaginas. Con el nervio ciático llegó el momento que los nervios me agarraban aquí en la cabeza y no puedes estar ni acostado, ni parado, ni sentado, hermanos. Porque es una intranquilidad, es un tormento. Yo el dolor ciático lo tenía fuerte, pero en el nombre de Jesucristo, reprendemos al diablo. ¿Y sabes por qué, hermano, el diablo me atacó? Fíjese bien, hermano. Porque uno le platicas a los hermanos, le platicas, en este caso, mi situación, ¿y sabes qué te dicen? Ay, no, hermano, es que usted fue a San Marcos Guerrero y no estaba preparado. Usted estaba bien frío, por eso le pasó eso. ¡Qué ignorancia, hermanos! ¡Qué ignorancia! El hermano Gigi Ávila, cuando su nieta fue atacada, la tuvo que llevar al hospital. Y le dijeron los médicos lo que tenía. Y el hermano Gigi Ávila se puso en oración. Hermano, a mí no me curaron las medicinas. El médico me mandaba a mí unas medicinas, pero era como para tranquilizar el dolor en el día. Pero ya en la noche yo sentía, hermanos, yo te lo puedo decir, yo me arrastraba en el suelo, yo me arrastraba en la cama y lloraba y gritaba como si me estuvieran atormentando fuerte, hermanos, del dolor intenso que sentía en el nervio ciático de mi pierna. Y en mi dolor más fuerte, mis labios se abrieron para decirle: Señor Jesús, te amo. Y quiero que tú me levantes para arrebatarle las almas al diablo. Y te voy a decir una cosa, hermanos. En mi dolor, en mi sufrimiento, le dije: Señor, te amo hoy más que nunca. Y hermanos, fíjate bien la mentalidad, en el nombre de Jesús te lo digo. Le he dicho: Señor, dígame cuándo voy a salir a predicar, porque yo no voy a salir por mi propia voluntad, pero yo te ruego que cuando salga, Señor, yo quiero arrebatarle las almas al diablo y a la muerte. Yo quiero arrebatarle muchas almas al diablo, y yo quiero, Señor, si usted me lo permite, yo quiero ir allá a San Marcos, donde fui atacado, pero voy con más armadura, voy con más cobertura del Señor y con más agrado a Dios, para irle a arrebatar las almas al diablo y a la muerte, a San Marcos Guerrero, a los alrededores, para que el diablo se enrabie. Porque aquí, hermanos, no hay que rendirse. Aquí no hay que rendirse. Dios conoce nuestros corazones. Mira, hermano, dentro de las iglesias hay el trigo y la cizaña.
hay tanto avaro, hay tanto pastor, hay tanto evangelista. No estoy generalizando, pero se lo vuelvo a decir. Hay tanto, hermanos, tanto pastor evangelista, hermanos, que son tan ávaros. Y hay otros siervos de Dios que no son ávaros, pero cuando tienen una necesidad, hermanos, una necesidad, cuando tienen, se aprovechan, hermanos. Yo lo he vivido. No les tengo que guardar odio, hermanos, pero tengo que cuidarme de los falsos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, hermanos, de veras. Y hay pastores, o hay siervos de Dios, que Dios los usa, pero ha llegado el momento que se aprovechan de la ocasión porque tienen una necesidad. Y se lo digo con mucho temor y temblor, sin guardarle odio y rencor a nadie, hermanos. Ahí en una ocasión me habló el año pasado, a principios, el hermano Miguel Ángel Garduño. Es un siervo de Dios, yo lo aprecio y Dios lo bendiga. Dios bendiga a ese siervo. Y él un día me habló y me dijo, hermano, me puede echar la mano porque estoy sufriendo persecución. Le dije, sí, hermano. Yo sé que ese hermano no es avaro. Sé que ese hermano no es mentiroso. Pero te voy a decir una cosa, el hermano aprovechó la situación conmigo para hablarle a mis contactos y estarles pidiendo dinero, porque estaba sufriendo una persecución. Y no se vale, hermanos. Era el hermano Miguel Ángel Garduño, que él sacaba sus videos, yo se los subía de cuando venían terremotos hacia México. Dios le habla y yo se lo subía. Y hermano, a mí me dolió mucho, en verdad, hermano. Yo no guardo rencor hacia ese hermano, simplemente me acuerdo y digo, bueno, si ese hermano, claro, él tenía una necesidad, pero no porque tengamos una necesidad, hermanos, me voy a aprovechar de la ocasión para poder subsanar mis necesidades. O sea, hermano, yo aquí, cuando le estoy marcando a mis contactos para pedirles dinero, nunca, hermanos. En una ocasión yo me paré aquí en el YouTube. Cuando falleció mi suegro, yo no tenía dinero y pedí dinero. Y una hermana de Estados Unidos me mandó dinero y con eso mi esposa fue allá a Acapulco por el sepelio de mi suegro. Pero yo no le estuve marcando a los hermanos o mandando mensajes. Cuando Dios me permitió ayudar al hermano Miguel Ángel Garduño, había hermanos que me mandaban ofrendas. Y el hermano, yo lo aprecio al hermano, él no es avaro, o sea, digo, él no es un pastor lucrador. No, no, hermanos, únicamente el error fue que el hermano pues estaba sufriendo persecución. Me habló y me dice, hermano, ¿me puede ayudar? Sí, hermano, sí, claro que sí. En lo que yo pude, adelante, hermano, porque hay que ayudar. Pero nosotros no estamos para resolver los problemas de los demás, ni los demás nos van a resolver los problemas a nosotros. Y en una ocasión, hermano, me dice, hermano, necesito 3,000 pesos. Yo sé que el hermano estaba sufriendo persecución y si me está oyendo, yo solamente le digo a ese hermano, Dios te bendiga, pero me duele mucho. Y así lo tuve que hacer, cortar sus videos y decirle, ¿sabes qué, hermano? Ya no te puedo ayudar. Porque cuando te prestan la ayuda, no te puedes tomar el pie. Y me decía en una ocasión el hermano, necesito 3,000 pesos. Y después me enteré que le estaba pidiendo a los demás la misma cantidad, 3,000 pesos, hermanos. O sea, no estaba lucrando el hermano, estaba nada más
para subsanar sus necesidades porque estaba sufriendo una persecución, pero no podemos hacer eso. Y yo hasta que le dije, hermano Miguel Ángel Garduño, discúlpeme, hasta aquí ya no le puedo ayudar. O sea, hermanos, de alguna manera, yo no estoy diciendo que el hermano sea falso o sea un mercador de la fe. Para mí, Dios lo siga bendiciendo, pero yo tuve que cortarlo de mi canal y decir, hermano, no puede ser, yo sé que sufre persecución, pero yo también he estado, a veces, hermano, anteriormente estuve yo económicamente como usted no se lo imagina. Un día fui a Mecameca y terminando de predicar, me fui después a unos metros a sentar y me senté y me puse a llorar. Y le dije, Señor, estoy padeciendo económicamente una situación. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y se me salieron las lágrimas. Pero hermanos, yo años atrás he estado en una situación, pero muy, muy difícil, hermano. Así se lo digo, hermanos. Muy difícil, hermano. Años atrás, ni para traer un peso en mi bolsa. Y cuando llevaba a mi hijo a la escuela, yo no tenía trabajo, hermanos. Solamente me estaban ayudando unos hermanos que Dios me los puso en mi camino. Unos hermanos. Y de ahí pagaba la renta de aquí, hermanos. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. A veces yo llevaba a mi hijo a la escuela con mi esposa y mi hijo quería un dulce, hermanos. Y no se lo podía comprar porque no traía dinero, hermanos. Pero te voy a decir una cosa. Nunca, nunca les ando hablando a los hermanos por WhatsApp o mandándoles mensajes para pedirles dinero. Nunca, hermanos, nunca. O estar molestando a los hermanos. Cuando estuve en esa situación difícil, nunca anduve molestando a los hermanos para estarles pidiendo dinero. Yo no hago eso, hermanos. En tiempo atrás hubo ocasiones que yo decía, hermanos, si usted gusta cooperar para este ministerio, hermanos, ya después ya no lo dije. Pero hermanos, cuando mi hijo estaba yo años atrás aquí viviendo, hermanos, solamente por esos hermanos de la Ciudad de México que me han ayudado, podía yo pagar la renta. Y un día mi hijo fue a la escuela, fui con mi esposa. Y mi hijo dice, quiero un dulce. Y no tenía, hermanos, ni para comprarle un dulce a mi hijo. Allá en Pachuca, hermanos, hay un disque hermano bien avaro. Pero avaro, hermano, mentiroso, fornicario, labioso. Y se aprovechó de mi situación y dice, hermano, véngase acá conmigo a trabajar, yo le doy trabajo. Pero ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo no lo permitió porque esa persona se iba a aprovechar de mí. Le estoy hablando de hace como 2 años y medio, cuando me dijo, vente a trabajar aquí conmigo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios no permitió que me fuera con ese avaro, fornicario, mentiroso, amador del dinero. Disque hermano, Y quiero hacerle una aclaración.
Si me está escuchando el hermano Miguel Ángel Garduño, hermano, yo no te odio ni debo de odiarte. En su momento yo te pude tender la mano que Dios me permitió, la gloria es para Dios. Pero, hermano, tú me pedías los teléfonos de mis contactos para pedirles dinero. Y los 3,000 pesos que a mí me pediste, hermano, se los andabas pidiendo a los demás. Pero no te guardo rencor. Y que Dios te bendiga y que hayas pasado por esa situación. Hermano Miguel Ángel Garduño, que Dios te bendiga, hermano, pero lamentablemente en mi canal no puedo subir tus videos de los terremotos a México. Dios te bendiga, hermano, pero que tú sigas adelante y que Dios te bendiga, hermano. Yo sé que tú no eres falso ni lucrativo. Sé que llegó el momento de poder subsanar esa situación. Bueno, Dios te bendijo, Dios te ayudó y Dios te puso a los hermanos, pero no podemos abusar de los hermanos para subsanar nuestras necesidades. Así es que, hermano Miguel Ángel Garduño, ya no estoy contigo, pero Dios te bendiga y no vuelvas, hermano, yo te lo digo en el amor del Señor, a cometer el error de andar pidiendo dinero para subsanar tu necesidad. Deja que Dios te dé. Hermano, Dios te bendiga, no tengo nada contra ti y que sigas adelante. Pero, hermanos, fíjese bien, hermanitos, fíjese bien, hermanos. Aquí hay algo muy importante. Debemos de cuidarnos en santidad y vivir en santidad y poder nosotros prepararnos para la venida de nuestro amado Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Cristo viene ya. Entremos en oración, busquémoslos en el ayuno y busquémoslo de todo corazón. En el nombre de Jesús.